Buenos días, que muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en la Casa del Pueblo del Partido Socialista de Cazorla. Esta mañana, además de estar yo con vosotros como secretario general del partido, nos acompaña Laura Berja. Ella es parlamentaria en el Congreso de los Diputados en Madrid y queríamos hacer esta ronda de ruedas de prensa. Se están haciendo en todo el territorio de la provincia de Jaén con el objetivo de intentar trasladar a los municipios, al territorio, a la gente a los territorios en donde vivimos, de qué incidencia tienen que tener los presupuestos generales de un Estado, que en este sentido parece que queda muy lejos, pero que en función de estos presupuestos se va a poder dar respuesta a la ciudadanía. Y en este sentido, simplemente como introducción, antes de darle paso a Laura, yo quería trasladar dos cuestiones. Estamos viviendo una situación muy compleja, desde luego en materia sanitaria, y esta situación en materia sanitaria que hace que nos tengamos que proteger está incidiendo de forma importantísima en la economía, no solo por las medidas extraordinarias de protección de la salud que hay que llevar a cabo, sino por lo que acarrea, por lo que lleva que la actividad económica de un país, de un territorio, se vea paralizada, y si no paralizada de forma permanente, sí que desde luego estemos viviendo momentos complicados. En Cazorla, sabéis, hay dos patas importantísimas en las que nos apoyamos: la agricultura fundamentalmente y el turismo. Y en este sentido hay dos cuestiones que yo quería trasladar. Desde luego, en torno al turismo, el sector servicio en nuestro municipio es importantísimo, y cualquier situación que haga que las personas no podamos movernos de un municipio a otro, de una comunidad a otra, o que incluso las fronteras de un país estén cerradas, nos influye tan directamente como que ahora mismo, pues por el hecho de que en Andalucía los establecimientos hosteleros estén cerrados a partir de las 6 de la tarde y que no pueda haber tránsito de gente de un municipio a otro, pues tenemos por encima de 100 familias las que han quedado en situación de desempleo, por encima de 100 familias, 100 empresas, autónomos fundamentalmente, que han tenido que cerrar las puertas de sus establecimientos. Esto puede ser una catástrofe o no en función del nivel de protección, y para eso tiene que estar un Estado también, para ofrecer protección a aquellas personas que han perdido el empleo y a aquellas personas que están manteniendo una serie de costes todavía sin poder generar actividad. Y en ese sentido, ahí es donde entendemos tienen que focalizarse los esfuerzos de unos presupuestos generales del Estado, en sus transferencias a las comunidades autónomas e incluso también a los propios municipios. Hay, como conocéis, una iniciativa de la propia Federación Española de Municipios y Provincias para que esos fondos que de alguna forma esperamos recibir del esfuerzo de la comunidad, de la Unión Europea, lleguen también a los municipios para que podamos dar respuesta a las inquietudes de nuestra ciudadanía. Y ya por último, en el último marco de la política agraria común, en el último marco comunitario, se consiguió al final algo que no se esperaba, y es que España no perdiera recursos económicos con respecto al marco anterior. Ahí el gobierno del Partido Socialista hizo un esfuerzo importante y se consiguió que el Estado no perdiera recursos. Apenas un poquitos años después, en lo que esto se transformó es en que el ministro de Agricultura decidiera que si España no perdiera, que sí lo hiciera Andalucía, y ya no solo Andalucía, sino especialmente en un 70% de esa pérdida de recursos que ha supuesto más de 490 millones de euros en Andalucía, que esos recursos se hayan perdido fundamentalmente en la provincia de Jaén. Hoy estamos viendo cómo organizaciones agrarias, agricultores, se están manifestando para luchar por los precios del aceite de oliva, pero qué duda cabe que estas ayudas de fondos europeos que tienen que llegar a los territorios, no hayan llegado, y bien no hubieran venido en las circunstancias en las que nos encontramos. Y en este sentido también entiendo que tiene que haber un esfuerzo importante por parte del Gobierno de España, pero también de las comunidades autónomas, y lo único que pretendo o quería trasladar es que yo lo que espero es que esta política o esta nueva negociación del marco comunitario no haga de nuevo no perder recursos, y que de alguna forma se resarza
a Andalucía y a la provincia de Jaén del agravio al que se sometió hace unos años. Estas son cuestiones que quizás exceden de lo que nos hemos venido a reunir esta mañana. Y también quería trasladar otra cuestión importante, y es que estamos viendo cómo va a haber un esfuerzo, lo va a trasladar Laura ahora, del Gobierno de España en transferencia a las comunidades autónomas en la apuesta por políticas y desde luego por políticas sanitarias. Y en este sentido sabéis que estamos ya a mediados del mes de noviembre de 2020, que estamos solo a un mes y medio de que finalice la fecha que el propio presidente de la Junta de Andalucía se puso en la inauguración de este centro hospitalario hace hoy ya casi un año. Y es que este centro hospitalario iba a estar abierto de forma completa en 2021. Esa información que nos trasladaba y esa apuesta que nos trasladaba el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, no sé si es que no ha podido o no le han dejado sus socios de gobierno en esta apuesta por la sanidad en Andalucía, porque lo que está claro es lo que está claro, y es que ni estaba contemplada en los presupuestos del año 2020, pero en cualquier caso todo es posible con modificaciones presupuestarias. Entendíamos que aunque no hubiera estado contemplada en los presupuestos del año 2020 por la Junta de Andalucía, lo iba a hacer vía modificaciones presupuestarias y transferencias a la Agencia Pública Hospitales Alto Guadalquivir, y para final de año hemos visto que no ha sido así. Lo último que conocemos es una noticia por la que vienen para el Hospital de Cazorla 10 millones de euros. Bueno, después de conocer también los presupuestos de la Junta de Andalucía, en este sentido lo que tengo que trasladar es que de la lectura detallada de esos presupuestos de la Junta de Andalucía hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hospitales que forman parte de la red de hospitales Alto Guadalquivir, y es en el conjunto de esos 8 hospitales donde hay un incremento presupuestario de 10 millones de euros. Por lo tanto, en ningún sitio de estos presupuestos se establece que tengan que venir de forma explícita para el municipio, para este centro hospitalario de alta resolución de Cazorla. Y desde luego también hay una cosa que quiero poner de manifiesto, y es que de esos presupuestos no hay, o prácticamente no hay, inversiones. Y esto quiere decir dos cosas. Una, que efectivamente prácticamente no eran necesarias, y las inversiones que haya que hacer serán para ir reparando aquellas cuestiones normales que se van rompiendo, que se van estropeando en un centro hospitalario. Incluso se prevé una inversión para la obsolescencia de los equipos, es decir, hay equipos que ya tienen 3 años de instalación en este centro hospitalario, y hay partidas presupuestarias para esa obsolescencia de equipos. Y por otro lado, lo único que constatan estos presupuestos del año 2021 es que no había intención de abrir de forma completa este centro hospitalario en 2020. Y que el motivo, desde luego, no era que faltara o que sobrara aparcamiento, porque si eso hubiera sido así, simplemente estarían contemplados también en los presupuestos del año 2020. Nada más, creo que quizá me he ido un poco más largo de los presupuestos generales del Estado, pero creo que era importante también trasladarlo en esta mañana. Pues Laura, como tú quieras. Ahí se ha quedado. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa. Quiero dar las gracias también a mi compañero Antonio José por abrirme siempre las puertas de esta Casa del Pueblo de la agrupación de Cazorla, donde yo me encuentro siempre muy a gusto y como en casa, y donde yo creo que casi ya una rutina que nos encontremos aquí para hablar de presupuestos, tanto de los presupuestos de la Junta como de los presupuestos generales del Estado. Y yo creo, Antonio, que es muy pertinente la introducción que has hecho, porque has hecho una descripción de cuál es la situación en la que se encuentra el municipio y cuestiones que le interesan a la ciudadanía de Cazorla, ¿no? Y yo creo que el tema del hospital es un tema muy serio. Creo que pues el momento de pedirle explicaciones a la Junta de Andalucía, pues por todos aquellos anuncios que se hicieron y que se están incumpliendo. Y bueno, yo creo que un hospital con la ambición y con la expectativa que generaba el hospital de Cazorla, que esté hoy al 20% y que esté generando, pues eso, tanto malestar y al final una falta de respuesta a una necesidad real que existe en toda la comarca, pues es el momento de pedir explicaciones, y yo creo que pedirle transparencia a la Junta de Andalucía sobre cuáles son sus intenciones con el hospital. Y bueno,
una vez compartido esta idea contigo, Antonio, yo quiero hablar en esta rueda de prensa de las cuentas públicas del Estado, de los presupuestos generales del Estado que, como todos y todas sabéis, en este momento se están debatiendo en el Congreso. Esta semana que viene, además, el lunes por la tarde, en el Pleno del Congreso se debaten las secciones de los presupuestos y yo lo primero que quiero trasladaros es que estos presupuestos son unos muy buenos presupuestos, no solamente para todo el país, sino también para la provincia de Jaén y para Andalucía en su conjunto. Son unos presupuestos, como habéis escuchado en muchas ocasiones, pero no por ello es menos importante seguir repitiéndolos, son unos presupuestos excepcionales. Son excepcionales porque tienen que dar respuesta a una situación muy, muy excepcional, que es la de una pandemia mundial sanitaria que ha afectado además de manera muy virulenta a nuestro país, pero con unas consecuencias sociales y económicas, bueno, pues que están afectando de una manera muy grave a las familias y están afectando de una manera muy dolorosa a la ciudadanía española. Por lo tanto, estos presupuestos excepcionales tienen una mirada social, que es en este momento lo más importante de cubrir. Tienen dos objetivos estos presupuestos. Uno es el objetivo de mantener ese escudo social que se ha impulsado durante la pandemia, pero además de mantener el escudo social, seguir invirtiendo en los servicios públicos tan fundamentales en tiempos de crisis. Y otro objetivo, recuperar nuestra economía y nuestro sistema productivo, como decía, muy dañados por esta pandemia. Pero ambos objetivos, el de la recuperación económica y el del escudo social, tienen en común esa mirada de priorizar el bienestar ciudadano, de priorizar lo social ante otras cuestiones que también son importantes, pero que en este momento las prioritarias son las del bienestar social de nuestra gente. Estos presupuestos son una forma de reaccionar a una crisis. Hemos vivido otros tiempos de crisis diferentes, porque esta tiene unas peculiaridades además y una singularidad excepcional, pero hemos vivido otros tiempos de crisis y hemos vivido cuentas y presupuestos que daban respuestas a otras crisis. Y yo quiero recordar que los presupuestos del Partido Popular en los tiempos de la crisis económica de 2008, pero al final, cuando tuvimos los peores datos, de 2011 en adelante, tuvieron una receta, y una receta que todos recordamos, la del recorte y la de la austeridad. Sin embargo, en un momento de crisis también económica como en el que vivimos, se presentan hoy unos presupuestos que suponen todo lo contrario. Suponen inversión pública y suponen expansión económica. Por lo tanto, hay que explicar, y yo creo que eso nos corresponde a nosotros, a los responsables públicos, que hay dos formas diferentes de salir de las crisis. Una es apostando por la inversión pública y por los escudos sociales, y otra es la del recorte y la austeridad. La receta, la propuesta que hace un gobierno de coalición de izquierda liderado por el presidente Pedro Sánchez es la de la inversión pública y la del escudo social. Y yo creo que las cifras de estos presupuestos hablan por sí solas. Son cifras muy importantes en materia económica y en materia social. En materia económica, estos presupuestos contemplan 12.000 millones de euros para economía verde, transición ecológica y reto demográfico. Empiezo hablando de esta partida porque para la provincia de Jaén es importante hablar de transición ecológica y también reto demográfico. Vivimos una situación preocupante también en la provincia con cuestiones de despoblación que estamos trabajando y que hay que hacer inversiones potentes en esta materia. De estos 12.000 millones de euros, 5.300 millones de euros son para energías renovables y eficiencia energética, también importantes para nuestra provincia cuando hablamos de biomasa o aprovechamiento de la poda del olivar. Son 12.400 millones de euros los que se van a destinar en estos presupuestos generales del Estado para I+D+I y digitalización. Si estamos hablando de economía, tenemos que hablar también de modernización para mejorar la competitividad económica, y por eso estos presupuestos generales del Estado entienden como un pilar fundamental la inversión en I+D+I y digitalización. Se incrementan en más de 5.700 millones de euros las partidas destinadas a industria y energía,
fundamentales también para nuestra provincia, para sobre todo una parte de nuestra provincia. Yo soy de Linares y entender cómo es de importante para un municipio como el mío las inversiones en reindustrialización y con esos fondos Reindus que son tan fundamentales para esta parte para esa parte de la provincia. Se incrementan 1.300 millones de euros en ayuda al comercio, al turismo y a las pymes, más del 150% con respecto al presupuesto anterior. Antonio lo explicaba estupendamente. Para este municipio y para esta comarca es fundamental el apoyo que se dé desde las cuentas públicas al comercio, al turismo y a las pymes. Cuando hay dificultades de movilidad como las que estamos sufriendo en este momento, se resiente brutalmente el turismo y se resiente brutalmente el comercio. Cazorla, como tú decías, Antonio, está padeciendo pues que más de 100 familias sufran los efectos de la pandemia de una manera muy virulenta, como decía, por estas dificultades de que el turismo funcione con normalidad. Por lo tanto, estas partidas, ese incremento de más del 150%, afectan especialmente a lugares como este, como Cazorla. Por lo tanto, cuando nos preguntemos cómo afectan los presupuestos a esta comarca, cómo afectan los presupuestos a este territorio, a Cazorla, nos tenemos que acordar de estas cifras, de estos más de 1.300 millones de euros en ayuda al comercio, al turismo y a las pymes. Se duplican la inversión en infraestructuras con un total de 11.500 millones de euros y se destinan 2.300 millones de euros a políticas de vivienda, ya sea alquiler, construcción y rehabilitación, y suponen un aumento del 25% con respecto a los presupuestos generales anteriores. Y como decíamos, esta es la parte más económica, pero está la otra parte, la parte del escudo social. Nadie se puede quedar atrás en una situación como esta. Tenemos que salir de la manera más igualitaria posible y además esa es la marca de un gobierno de coalición progresista, un gobierno de izquierdas, que nadie se quede atrás. Inversión récord en educación. Se incrementa más del 70% la inversión en educación en estos presupuestos generales del Estado, con la mayor partida de becas de la historia, más de 2.000 millones de euros para becas. Además, un plan de modernización de la FP y la extensión de la educación de los 0 a 3 años, tan importante como política de corresponsabilidad entre mujeres y hombres y política de cuidado. Otra inversión de alto voltaje es la partida destinada a sanidad. Hemos sido plenamente conscientes en esta crisis sanitaria de lo importante que es la sanidad pública en nuestro país y que si tiene debilidades nuestra sanidad pública, si hay grietas en nuestros servicios sanitarios, al final eso tiene un coste de vida. Por lo tanto, invertir en cuidarnos es la mejor inversión social que podemos hacer, porque de ahí ya viene todo lo demás, pero lo primero es cuidarnos. Como decía, inversión de alto voltaje para sanidad, 7.300 millones de euros, un aumento del 75% con respecto a los presupuestos generales del Estado. 70% educación, 75% sanidad. Son políticas distintivas, son una forma de entender los servicios públicos. Se incrementan, son más de 3.000 millones de euros los que se destinan también en este presupuesto generales del Estado para un derecho que se ha conseguido en este último tiempo, el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital es una política social destinada sobre todo a combatir las situaciones de mayor vulnerabilidad, las situaciones de pobreza. Y en un momento como este, en el que la gente está perdiendo sus trabajos, en el que ha perdido mucho poder adquisitivo, es imprescindible tener el apoyo de sus administraciones públicas, y el ingreso mínimo vital constituye además un hito histórico que ha sido además reconocido internacionalmente, que tiene que mejorarse su desarrollo, y eso es cierto, hay que mejorar cómo llega a las familias, pero que necesita de inversión pública y que estos presupuestos generales del Estado la contemplan con esos más de 3.000 millones de euros para el ingreso mínimo vital. Se revalorizan las pensiones en estos presupuestos. Yo creo que he estado aquí, ¿verdad, Antonio?, sí, en algunas ruedas de prensa pidiendo
que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo, la necesidad de revalorar las pensiones con respecto al IPC. Bueno, pues se revalorizan las pensiones con una subida del 0,9% y un 1,8%, un 1,8% en el caso de las no contributivas y un 0,9% en el caso de las contributivas. Son 10 millones de pensionistas en España los que se van a beneficiar de esta revalorización de las pensiones y son 140.000 los pensionistas de la provincia de Jaén que se verán beneficiados de esta subida. Igualdad en los permisos de paternidad y maternidad, un hito histórico en las reivindicaciones igualitarias entre mujeres y hombres. Ya sabéis que yo dedico gran parte de mi tiempo a las reivindicaciones feministas, soy la portavoz de igualdad en el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y llevamos muchos años, las asociaciones de mujeres y el movimiento feminista reivindicando permisos de paternidad y maternidad igualitarios para que no se perjudique en nuestras carreras laborales el hecho de que tengamos permisos de cuidados diferentes. Pasa desapercibido en una situación como esta, pero para alguien como yo me gusta poner especial énfasis porque es un logro histórico que los padres puedan tener el mismo tiempo de permiso que las madres y que de esta manera no se afecte de manera negativa a nuestras carreras profesionales el hecho de tener permisos diferentes. Son unos 3.000 padres en la provincia de Jaén los que se van a ver beneficiados de estos permisos igualitarios en 2021, que tendrán 16 semanas, equiparados, como decía, con el permiso de maternidad. Se incrementa también un 34% la ley de la dependencia. Los recursos destinados a la ley de dependencia es la mayor financiación de la historia. Serán 26.000 personas las atendidas en la provincia de Jaén, aunque tenemos que lamentar que tiene Jaén una lista de espera de 10.000 personas por culpa, por responsabilidad de la Junta de Andalucía y su lentitud para reconocer la ley de la dependencia a estos jienenses y a estas jienenses. Se incrementa un 59% los recursos destinados a la pobreza infantil, un drama en España que ha estado mucho tiempo invisibilizado y que desde que llegamos al gobierno, desde que el PSOE llegó al gobierno y que luego hemos continuado con Unidas Podemos en este gobierno de coalición, ha sido una política prioritaria, la lucha contra la pobreza infantil. 4.200 millones de euros más para la lucha contra el desempleo. Y en este momento esa partida es una partida fundamental. Son muchas las personas que se han tenido que ir al paro fruto de esta crisis. Se revaloriza también el sueldo de los empleados públicos en un 0,9%. En la provincia de Jaén afecta a 40.000 personas de nuestra provincia. Y además se crea una partida extraordinaria de 13.500 millones de euros para las comunidades autónomas en materia de sanidad, educación y políticas sociales. 13.500 millones de euros como partida extraordinaria. Estamos hablando del presupuesto con mayor gasto social de la historia de la democracia. Son unos presupuestos excepcionales por la excepcionalidad de la situación, pero excepcionales también por cómo reparten la riqueza y distribuyen la riqueza de una manera mucho más justa en el peor momento. Y eso lo está asumiendo un gobierno socialista. Pero también estos presupuestos tienen una política fiscal más justa. Para que haya inversión en política pública tenemos que recaudar. Y para recaudar es importante tener una política fiscal en la que paguen más los que más tienen. En el momento más difícil tienen que arrimar el hombro los que tienen más margen para hacerlo, los que tienen ganancias mayores que tienen que contribuirlas de manera más solidaria para que los sistemas públicos puedan funcionar y para que las inversiones en materia social se puedan sostener. Que paguen más impuestos quien más tienen y quien más ganan. En materia de política fiscal, en cuanto al IRPF, se suben 2 puntos a las rentas del trabajo superiores a 300.000 euros y 3 puntos a las rentas de capital a partir de 200.000 euros. Los módulos del IRPF y del IVA se prorrogan los límites vigentes para ayudar y mostrar más sensibilidad con los autónomos. Antonio, tú lo decías, apoyo a los autónomos. Bueno, pues los módulos del IRPF e IVA se prorrogan los límites que tenemos actualmente para ayudar y mostrar sensibilidad con los autónomos. El impuesto sobre el patrimonio se incrementa un punto el gravamen del último tramo, a partir de los 10 millones de euros. Decimos, los que más tienen, que más
arrimen el hombro. Y se crean 2 nuevos impuestos, aparte hay otras modificaciones en política fiscal, pero yo creo que lo más novedoso es que además se crean 2 nuevos impuestos, uno a las transacciones financieras y otro el impuesto a las tecnológicas, la tasa Google. También he estado aquí, Antonio, cuando decíamos, cuando estábamos en la oposición, que era importante crear nuevos impuestos para recaudar a aquellos que no pagaban lo que entendíamos que era justo. Esto lo anunciamos estando en la oposición y hoy estos presupuestos generales del Estado lo cumplen con esta creación de estos 2 nuevos impuestos. Estas medidas fiscales permitirán aumentar los recursos en más de 4.200 millones de euros y, por tanto, a mejorar los servicios públicos y a mejorar nuestras políticas sociales. Provincia de Jaén. En la provincia de Jaén se cumple con 2 demandas históricas de nuestra tierra, que tienen que ver con demandas que hacíamos para Andalucía. En Andalucía se estaba cometiendo un agravio con respecto a la inversión regionalizable. Son muchas las veces que hemos pedido a los gobiernos de España, a los distintos gobiernos de España, que se cumpliese con Andalucía en función con su tasa poblacional. Estos presupuestos, por primera vez, representan un 17,7% de la inversión regionalizable. Por lo tanto, se cumple con el Estatuto de Autonomía. El último presupuesto general del Estado del Partido Popular representaba para Andalucía un 14,4% de la inversión total, muy lejos de este criterio poblacional del 17,7%. Por lo tanto, Sánchez y el Gobierno de España cumplen con Andalucía, con una demanda histórica, que llega a Andalucía lo que el Estatuto de Andalucía decía que tenía que llegar para Andalucía de las cuentas generales del Estado, con ese 17,7%. Y la segunda reivindicación histórica, ese plan de empleo para Andalucía. También, estando en la oposición en el Gobierno de España, pedíamos el esfuerzo de los gobiernos de la nación con esta situación de desempleo tan difícil que tenemos en Andalucía. Y pedíamos ese plan de empleo para Andalucía. Bueno, pues viene un plan de empleo para Andalucía con una partida adicional de 50 millones de euros para este plan especial de empleo. Por lo tanto, presupuestos para Andalucía y para Jaén que cumplen con 2 demandas históricas: la inversión regionalizable y el plan de empleo para Andalucía. Provincia de Jaén. Estos presupuestos son unos presupuestos bastante razonables, sobre todo si tenemos en cuenta las dificultades en las que estamos. Y sobre todo porque la prioridad para la provincia de Jaén de estos presupuestos tiene que ver con la cobertura social. Cobertura social y cobertura también de ayudas a autónomos, de ayudas al turismo, de ayuda a la hostelería, fundamental, especialmente, como decíamos, para esta comarca y para este municipio. Hay que recordar que el Gobierno de España ha protegido en la provincia de Jaén a más de 65.000 trabajadores por los ERTE, a más de 6.500 empresas, a 20.000 autónomos, para los que se han arbitrado además prestaciones extraordinarias por cese de actividad. Hay que recordar además que son 456 millones de euros, de los que más de 4.200 empresas han podido beneficiar por los créditos avalados por el ICO. Todo ese colchón, toda esa política de apoyo ha venido a la provincia de Jaén y sigue el compromiso a través de estos presupuestos generales del Estado. Las inversiones en Jaén, además en otras materias, como en materia de infraestructura, no se van a parar. La inversión global de la provincia es de 140 millones de euros. 140 millones es la inversión más alta desde el año 2014. Son 28 millones de euros más que los que se presupuestó en los anteriores presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, Jaén va a recibir un 25% más de inversión en un momento como este, donde el esfuerzo está en el escudo social, pero donde además incrementamos en un 25% más la inversión en otro tipo de políticas, como pueden ser las políticas de infraestructura. Es decir, que aun habiendo todas las dificultades, se mejoran notablemente las inversiones respecto a los años del Partido Popular en la provincia. Y sobre todo, en relación con algún dato sonrojante de algún presupuesto del Partido Popular, como el del año 2017, que se llegó a presupuestar para la provincia de Jaén una cifra
pírrica y, como decía, sonrojante, la de los 80 millones de euros del año 2017. Hoy, en 2020, los presupuestos para 2021 son de 140 millones de euros para la provincia de Jaén. Y por nombrar algunas de las inversiones que se contemplan en estos presupuestos para la provincia de Jaén, está la mejora de las líneas de altas prestaciones Jaén-Madrid. Las comunicaciones de la provincia con Madrid son muy importantes y se destinan más de 20 millones, 20,2 millones para la mejora de esta línea de altas prestaciones. Mejoras en la A32. La A32 tiene que seguir su avance. Sabéis que también es una comunicación importante de toda la provincia, para la salida con Albacete y la Comunidad Valenciana. Hay partidas, la A32 tiene una partida de 50 millones de euros para continuar con los tramos. La A81, tiene también partidas presupuestarias para estudios y proyectos. Obras en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, 11,4 millones de euros. También se destinan inversiones para regadíos, 11 millones de euros. Y otras inversiones para políticas vinculadas con interior, como por ejemplo 4 millones de euros para reformas de comisarías y cuarteles. Bueno, estas son algunas de las inversiones en materia de infraestructura que vienen a la provincia. Voy terminando. Yo creo que la idea que es importante que nosotros os comuniquemos desde aquí es que tenemos que tener en un momento como este prioridades claras. Y las prioridades claras en este momento es que nadie se quede atrás y que sostengamos el escudo social que se ha ido impulsando y que ha permitido que, aunque haya situaciones duras y difíciles para la gente, estemos todavía permitiendo que la política social esté protegiendo a mucha gente, que continuemos con esa línea clara de prioridad. Seguir protegiendo a la gente en un momento durísimo, único, excepcional, con estos presupuestos excepcionales que, como decía, son para un momento excepcional. Nada más, muchas gracias. Bueno, la única pregunta sería cómo van a repercutir esos presupuestos en la comarca de Cazorla. Como te decía, las inversiones en materia de turismo, de comercio, de hostelería son muy importantes. Es un incremento del 150% con respecto a los presupuestos anteriores y esas partidas afectan especialmente a Cazorla. Que en los presupuestos generales del Estado no aparezca en un momento determinado el nombre de un municipio, de una comarca, no significa que no se vea beneficiado por las políticas generales. Hay territorios pues que se ven más beneficiados que otros por determinadas políticas, y este territorio se ve especialmente beneficiado cuando hablamos de inversiones en materia de comercio, de hostelería o de pymes, por ejemplo. Pero además de ese compromiso con las políticas de ayuda al comercio, al turismo y a las pymes, yo creo que cuando hablamos de seguir sosteniendo la política de ERTE, de ingreso mínimo vital, de ayuda a la familia, de escudo social, esta comarca y este municipio también se ve particularmente afectado. Porque si se han ido más de 100 familias, como decía Antonio, a una situación de desamparo, este apoyo económico a través de la política social va a ser el que permita que esas más de 100 familias tengan recursos para poder seguir sobreviviendo en una situación como esta. Yo hay un par de cuestiones que quisiera añadir, ya desde el conocimiento de lo local. En Cazorla tenemos 3 residencias, 2 de ellas para personas mayores. Además, hay pues una atención a personas en situación de dependencia, y conocéis lo que hemos denunciado desde el Ayuntamiento de Cazorla de forma reiterada con respecto a la falta de financiación por parte del Estado en su momento, cuando en una ley de dependencia es el Estado el que tiene que poner el 50% y no lo estaba poniendo. Por lo tanto, una forma de hacer llegar recursos a la comunidad autónoma, y son recursos que finalmente tienen, y digo tienen, que llegar al territorio, porque al final presupuestariamente hay un incremento en un 34% en ley de dependencia. El problema está en que después la gestión de esa dependencia viene o se tiene que ejecutar por parte de las comunidades autónomas.
Los recursos están puestos. Ahora lo que hay que hacer es ejecutarlos. Y para ejecutarlos habrá que utilizar esos presupuestos para hacer más rápidas esas valoraciones y que de alguna forma llegue al territorio. Por lo tanto, esos recursos por parte del Estado se están poniendo. Cuando hay un 75% más de incremento en sanidad y estamos hablando de que tenemos un hospital al 20%, pues creo que ya no hay ningún tipo de excusa por parte de la Administración autonómica para poner en funcionamiento un centro hospitalario que lleva 2 años cerrado. Y cuando hay un incremento del 70% en educación, y estamos viendo cómo en el municipio de La Iruela, aquí al lado, y estamos hablando de la comarca, hay padres y madres que están manifestándose porque se han cortado líneas de educación, se han cerrado líneas educativas porque no son rentables, pues creo que es otra de las cuestiones que afecta muy directamente a la comarca. Bueno, al final, por el hecho de estar en Cazorla quizá también, cabeza de partido de esta comarca, merezca especial relevancia citar una inversión. Hace un año nos tocó a nosotros en Vegas Altas, aquí abajo muy cerca del Puente de la Cerrada, y hay una inversión que roza los 11 millones de euros y que buena parte va al municipio de Pozalcón, en regadío. Y eso es una inversión que se hace a través, si no me equivoco, de la propia SEIASA, por lo tanto es inversión al municipio. Y por terminar, quizá ahora mismo lo más importante es que tengamos unos presupuestos, y estos presupuestos garantizan que aquellas personas que estén en situación de desempleo se hayan quedado en desempleo, aquellos autónomos que requieran ayuda, la van a tener con esos 1.300 millones de euros que desde el Estado se ponen para pymes y comercio y vinculación de estos autónomos en el ámbito del sector turístico. Muy bien, gracias. Gracias. Nada. A vosotros.